Imperio Titán capítulo 55. Alcanzando el muro Rose. ¿Qué? Con un gesto de desdén, Mikasa ignoró la pregunta de Annie, y su atención se dirigió de inmediato a la figura expuesta de Eren. Entrecerró los ojos con un brillo depredador mientras saboreaba la vista, con un sutil y tentador movimiento de su lengua humedeciéndose los labios. Sintiendo una atracción irresistible, rápidamente acortó la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él, un beso que destilaba dominio. Al unirse sus labios con los de él, su lengua se apoderó de su boca con audacia, dominando por completo el apasionado intercambio. Simultáneamente, su mano rodeó con confianza su palpitante erección, acariciándola con destreza, firme pero provocativa. Los labios de Eren emitieron un gemido placentero, que resonó con la intensidad del apasionado beso que compartió con Mikasa. Mikasa lo guió hábilmente hasta el borde de la cama mientras sus labios se unían, su toque despertando una embriagadora oleada de deseo en su interior. Su mano acarició con maestría su miembro palpitante con un agarre delicado pero firme, provocándolo hasta el borde del éxtasis. En medio de su íntima conexión, los gemidos de Eren crecieron, resonando por la habitación. De repente, Annie apareció y, sin dudarlo, se unió a ellos. Unas horas más tarde, fuera del muro Rose. Zeke no necesitaba preguntar. Sabía que el comandante estaba claramente enfadado porque la vista que tenían frente a ellos no era la que esperaban. Hacía una hora, habían avistado el segundo muro asomándose en el horizonte, pero a diferencia del primero, la primera señal de que algo no iba según lo planeado eran los titanes rondando, obligando a Pieck a atacarlos. A veces, el propio Zeke tenía que intervenir, ya que el titán carro no estaba preparado para el combate. Las torretas del titán carro no eran lo suficientemente potentes como para matar a los titanes a menos que les apuntaran directamente a la nuca. Zeke supo de inmediato que la segunda muralla no había sido destruida. De lo contrario, los titanes habrían estado dentro del territorio de la segunda muralla en lugar de vagar por el territorio de la primera. La puerta está bloqueada por una roca, dijo el comandante Magat, con la voz teñida de ira latente, mientras observaba a través de sus binoculares la imponente roca que obstruía la puerta. Al fijar la mirada en el colosal obstáculo, su frustración crecía, alimentada por la comprensión de que su avance se veía obstaculizado. De pie cerca, en su formidable forma de titán, los ojos de Pieck reflejaban la creciente preocupación de su comandante, con el corazón dolido por el peso de la situación. ¿Por qué está bloqueada la pared? Con el ceño fruncido y un deje de urgencia en la voz, el comandante Magat cuestionó la desconcertante vista que tenía ante sí, mientras sus penetrantes ojos escudriñaban la imponente muralla con una mezcla de curiosidad y preocupación. Al bajar sus binoculares de confianza, un destello de expectación brilló en su mirada, fija en Zeke. Por lo que veo, Reiner o Bertolt destruyeron la segunda muralla, pero a diferencia de la última vez, no pudieron terminar el trabajo. Supongo que algo les ha hecho retrasar sus planes. Dudo mucho que los de la isla tengan la tecnología para hacer algo contra nuestros guerreros. En cuanto a qué pudo haberles hecho retrasar sus planes, solo se me ocurre una cosa, dijo Zeke con gravedad. Sus palabras provocaron la exclamación de asombro entre los soldados eldianos. Los soldados Marley no perdieron tiempo en insultar a los guerreros y los demonios. Los ojos del comandante Magat se abrieron de par en par, sorprendidos, antes de volver rápidamente a la normalidad. Echó un vistazo rápido a la muralla solo para recordarse que seguían allí y que los titanes de la muralla no habían comenzado su marcha. «Jefe de guerra, ¿qué hacemos?», preguntó Pieck desde el interior de su titán. Con sus ojos de titán, vislumbró siluetas encaramadas en lo alto del muro, cuya presencia proyectaba una sombra siniestra contra la luz del sol que se desvanecía. En medio de la vasta extensión, su mirada perspicaz distinguió lo que parecían cañones apostados a intervalos estratégicos, cuyos cañones brillaban amenazadoramente en la luz menguante. Sin embargo, alzándose firme a una distancia colosal de 500 metros, el muro envolvía el campo en un velo impenetrable, haciendo que cualquier detalle adicional fuera difícil de captar para la aguda vista de Pieck, amplificado aún más por el manto de oscuridad que envolvía la noche. En este caso, no debemos llamar la atención. ¿Quién sabe qué hará el titán fundador? ¿O quizás alguien más robó el poder? Debemos considerar todas las posibilidades, explicó Zeke, pasándose la mano por el cabello rubio con cierta frustración antes de posar la mirada en Pieck. Pieck, sal de tu titán. Necesitamos colarnos y contactar con nuestros guerreros, ordenó Zeke mientras una nube de vapor brotaba de la nuca, oscureciendo la figura. Pieck emergió rápidamente, sus delicados rasgos asomando bajo los grotescos restos de carne que se aferraban a su hermoso rostro.
Zeke se alejó un poco más antes de hundir los dientes en su propia carne. Justo cuando hundía los dientes en la delicada piel de su mano, un repentino estallido de energía etérea, semejante a un vibrante rayo dorado, surgió del cielo, dirigiéndose directamente a él. He aquí que el titán bestia emergió de la neblina que se disipaba ante sus ojos, elevándose a una asombrosa altura de 21 metros. Sus penetrantes ojos rojos brillaban con una intensidad inquietante, mientras que una sonrisa traviesa adornaba su peludo rostro. Al siguiente día, Eren se encontraba confinado entre las 4 paredes de la oficina, con el corazón latiendo al unísono mientras esperaban la trascendental llamada a la acción. El aire de la habitación se volvió denso con la anticipación, envolviendo el espacio en una quietud inquietante que parecía ahogar incluso los susurros más tenues. El tiempo transcurría lentamente, llevando la tensión al límite, hasta que, de repente, la puerta se abrió de golpe, revelando la imponente presencia de nada menos que el comandante Erwin Smith. Como atraídos por una fuerza invisible, los ocupantes de la sala se pusieron de pie rápidamente, con posturas rígidas y saludos enérgicos que demostraban el máximo respeto por su estimado líder. Con un tono autoritario que resonó por toda la sala, Erwin ordenó: «Sígueme, es hora del juicio». Capítulo 56. Guerreros entre demonios. En Trost. Guarden silencio y no llamen la atención, murmuró Zeke en voz baja mientras él y Pie se abrían paso sigilosamente por el laberinto de un mercado bullicioso. El aire estaba cargado con la cacofonía de innumerables voces, fundiéndose en una sinfonía de vibrantes charlas y risas. Pie respondió a las palabras de Zeke con un silencioso asentimiento, mientras su mirada penetrante escudriñaba a la bulliciosa multitud que los rodeaba. El mercado era un vibrante centro de actividad, repleto de una población eufórica que disfrutaba de las festividades del día. La alegría parecía irradiar desde cada rincón, impregnando el ambiente de una euforia contagiosa. Los comerciantes aprovecharon hábilmente esta oportunidad para atraer a los compradores y maximizar sus ganancias, con sus puestos repletos de una atractiva variedad de productos. Ella no sabía qué tipo de dinero usaban dentro de los muros, pero a menudo veía gente pagando con lo que parecían monedas de oro. Rápidamente los ignoró y volvió su atención a la multitud que los rodeaba. La mirada de Pie recorrió la bulliciosa escena ante ella, cautivada por la diversidad de interacciones humanas. Los rostros vibrantes que la rodeaban parecían vibrar de vida. Observó con asombro la risa despreocupada de los niños que jugaban alegremente. Un momento de ternura captó su atención. Una pareja amorosa abrazaba a su pequeño tesoro, besando con cariño las mejillas sonrosadas del bebé. La atención de Pie se desvió hacia una imagen conmovedora. Un desconocido tendiéndole una mano a una anciana cargada con sus pertenencias. Sin embargo, en medio de este mar de actividades cotidianas, Pie no pudo evitar sentirse extraño al observarlos. Todos parecían muy normales, y nadie hacía nada fuera de lo común ni intentaba atacar a nadie a plena luz del día. Parecen normales. Sus ojos recorrieron a la multitud, observando la fachada ordinaria que envolvía a quienes la rodeaban. Era una visión sobrecogedora, pues los habitantes del pueblo estaban absortos en sus actividades cotidianas con una normalidad impecable. Los vibrantes colores de los puestos del mercado, repletos de una gran variedad de productos frescos y especias aromáticas. Sus sentidos se deleitaron con el tentador aroma de la carne chisporroteante, entremezclado con el aroma tentador de otras exquisiteces, que flotaban en el aire como una tentadora invitación a la indulgencia culinaria. En medio del bullicio, una sinfonía de voces inundó el ambiente, acompañada de dulces melodías de risas y animadas charlas. Pie aguzó el oído al oír el encantador sonido de las inocentes súplicas de los niños. Los pequeños, con los ojos abiertos de par en par, intentaron convencer a sus padres para que les compraran algo delicioso. Pie se sintió como en casa. Los demonios de Paradis, pensó Pie, sintiéndose un poco perplejo. Aunque nunca creyó realmente lo que Marley les contaba sobre la isla de los demonios, Pie siempre se preguntó si había algo de verdad en ello. Tal vez los de la isla eran personas muy violentas, o tal vez eran personas con poco o ningún respeto entre sí, pero por lo que Pie podía ver, todos parecían normales, todos parecían personas normales y nada fuera de lo común. Pie había escuchado a varios soldados de Marley decir cómo los de la isla de los demonios eran personas deformes, algunos decían que tenían 3 juegos de extremidades, algunos decían que los demonios peleaban entre sí todo el tiempo y se comen a sus enemigos, incluidos los bebés.
La mirada de Pie recorrió con avidez el resto del pequeño pueblo, recorriendo las pintorescas casas adornadas con tablones de madera desgastados, intrincadas escaleras y diligentes trabajadores que se movían con determinación. Las casas estaban en proceso de ser restauradas de su estado ruinoso. Agujeros en los techos, balcanes dispersos al azar y fragmentos de muros que parecían haber sucumbido a la implacable fuerza de la gravedad. Sin embargo, entre los restos de la destrucción, algunas casas habían logrado resistir la embestida del caos y se mantenían en pie. Los titanes atacaron esta ciudad, pensó Pie mientras observaba el mar de rostros entre la multitud. Todos sonreían ampliamente. Estaba un poco perpleja. Todos parecían tan felices, ya que las casas aún estaban en reconstrucción, y muchas de ellas seguían destruidas. Pie dedujo que el ataque debía de haber ocurrido hacía 2 semanas como máximo, así que no entendía por qué todos parecían tan alegres y no lloraban a sus seres queridos perdidos. Pie sintió que su corazón latía más rápido con creciente preocupación, mientras trataba de escuchar lo que todos decían a su alrededor. Sabía que si la pelea hubiera sucedido recientemente, después de todas las muertes, tendría sentido que todos estuvieran tan alegres, solo si hubieran logrado la victoria de alguna manera, y a pesar de todas las muertes, todos estaban felices de haber ganado al menos. Annie, ¿dónde estás?, pensó Pie mientras recorría con la mirada el lugar. ¿Está a salvo? ¿Está bien?, se preguntó. Perdida en su propio mundo, apenas notó el repentino choque que la devolvió a la realidad, su cuerpo chocando con otro individuo desprevenido. Completamente desprevenida y momentáneamente desorientada, el delicado equilibrio de Pie se rompió, desplomándose en el suelo, con una nube de tierra a su alrededor. Lo siento mucho, señorita. Pie levantó la vista y vio a una mujer, con edad suficiente para ser su madre, que le extendía la mano. Pie la aceptó. Se levantó del suelo y se sacudió con diligencia el polvo que se le había pegado a la ropa. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. No pasa nada, no estaba pensando a dónde iba, dijo Pie con desdén. La señora pareció aliviada al oír eso antes de que una expresión de comprensión se dibujara en su rostro. Rápidamente tomó una manzana de la bolsa que llevaba en el brazo. Toma esto, las recogí para mi hijo. Espero que te gusten. Pie le arrebató la manzana a la mujer. Su sonrisa se desvaneció, preguntándose por qué esta mujer era tan amable. Por un instante, Pie recordó a su madre. Ella también había sido amable hacía mucho tiempo. Gracias, mi señora, respondió Pie con la misma sonrisa. Sintió que no podía apartarla hasta que Zeke se aclaró la garganta desde atrás. La mujer se dio la vuelta rápidamente, sin percatarse de que Zeke estaba detrás de ella. Siento haberla molestado, querida señora, pero ¿puedo preguntarle algo?, preguntó Zeke con cortesía, con una sonrisa radiante. La mujer le devolvió la sonrisa amablemente. Pie sintió un nudo en el estómago y casi abrió la boca para decirle a Zeke que preguntara a otra persona. Por supuesto, Pie y yo acabamos de llegar desde la tercera pared. Oímos rumores, pero ¿cómo se colocó la roca en el agujero?, preguntó Zeke con una sonrisa amable hacia la mujer. Su voz sonaba casi sincera. Ah, eres de Wolsina. Nunca había visto uno de allí, y jamás pensé que vería 2 después de lo que pasó hace una semana, respondió la mujer, bajando la voz hasta convertirse en un susurro al final, con un dejo de miedo. ¿Una semana, eh? Ojalá hubiéramos llegado antes, pensó Pie, esperando pacientemente a que la mujer respondiera. Así que es verdad. No son solo rumores, preguntó Zeke, con genuina sorpresa y una expresión de miedo en el rostro. Pie sintió la garganta seca. No le gustaba su juego de palabras con la pobre mujer. Bueno, yo no estaba aquí, para cuando apareció el titán amistoso, todos habíamos evacuado la ciudad, pero mi hijo es cadete, me dijo que un amigo suyo pudo convertirse en titán y salvar la ciudad, explicó la mujer a Zeke. Sus palabras hicieron que los ojos de Pie se abrieran de par en par, pero Zeke no tuvo la más mínima reacción, al contrario, su rostro mostró alivio. Oh, qué alivio. Me alegra mucho saber que tenemos un guardián listo para protegernos, dijo Zeke con la mano en el pecho, dejando escapar un profundo suspiro de alivio. Pie casi estuvo tentado de abofetear a Zeke, mientras la mujer mostraba genuina preocupación por él. De hecho, solo espero que no lo ejecuten, dijo la mujer con un dejo de preocupación. Sus palabras hicieron que tanto Zeke como Pie se congelaran por un momento hasta que Zeke lo superó rápidamente, ajustándose las gafas. ¿Por qué lo ejecutarían? Salvó a todos los que estaban dentro, ¿deberían convertirlo en un héroe?, preguntó Zeke, con genuina perplejidad y preocupación. Pie puso los ojos en blanco, pero se dio cuenta de algo.
Así que su titán cambiante es hombre, y ella dijo que su hijo era cadete. Debe ser joven, y si quien se convirtió en titán era amigo de su hijo, entonces este hombre debe ser joven, concluyó Pieck rápidamente. No sabía cómo los jóvenes se convertían en cadetes en este lugar, pero calculó que debían tener entre 10 y 12 años. Le pregunté lo mismo a mi hijo, pero me temo que él tampoco sabe por qué. Dijo que mucha gente le tiene miedo y que de repente podría empezar a comerse a la gente, explicó la mujer. Zeke asintió con la mirada pasiva. Estaba a punto de abrir la boca para hacer otra pregunta cuando la mujer preguntó algo más. Disculpe, ¿de qué parte del muro Sina es usted? ¿Nunca había oído su acento?, preguntó la mujer con una sonrisa amable. Sus palabras hicieron que Pieck se tensara, murmurando una maldición en voz baja y retrocediendo instintivamente un paso para alejarse de la desconocida. Pieck había olvidado por completo que alguien podría desconfiar de ellos debido a su extraño acento. Debido a que el Imperio Eldia lo había dominado todo durante 2000 años, la mayor parte del mundo hablaba el idioma eldiano. Incluso Marley aún lo usaba, pero debido a la ubicación, el idioma tenía acentos diferentes, al igual que los habitantes de Paradis. Su acento era ligeramente distinto al de Marley, algo que era bastante evidente. Vivimos en una zona remota del muro Sina, respondió Zeke de inmediato con voz convincente. La señora pareció creer en sus palabras y se encogió de hombros. Pieck y yo tenemos que irnos. Que tengas un buen día, dijo Zeke con una sonrisa amable mientras le hacía un gesto a Pieck para que lo siguiera. Este último saludó a la señora amistosamente mientras se alejaban, y la señora le devolvió el saludo. Titán amistoso, reflexionó Pieck mientras ella y Zeke avanzaban. Me pregunto quién será, se preguntó Pieck en voz alta mientras caminaban hacia el muro, intentando evitar chocar con más gente. Dijo que iban a decidir cuándo ejecutarlo o no, que teníamos que hacer algo al respecto y contactar a nuestros guerreros lo antes posible, dijo Zeke en voz baja, pero Pieck notó que parecía tener prisa. ¿Crees que Annie, Reiner, Marcel y Bertolt también están pensando en hacer algo? Estoy seguro de que Marcel ya tiene un plan para conquistar la fundación, dijo Pieck con seguridad. Sabía lo bueno que era Marcel. Era uno de los mejores guerreros que Marley había tenido. Pieck no dudaba de que si alguien podía idear un plan, ese era Marcel. No estoy seguro de que el titán amistoso sea el fundador, afirmó Zeke de repente mientras caminaban entre la multitud. Lo que todos decían a su alrededor era sobre el titán que salvó las murallas. Algunos decían que todo era mentira, otros tenían miedo y otros alababan al titán amistoso. ¿Y quién más? ¿El fundador es el único titán que tienen?, preguntó Pieck, un poco confundido, mirando a Zeke con cierta sospecha. Si el fundador fue realmente quien bloqueó la puerta, fácilmente podría haber usado sus habilidades para mucho más que simplemente cerrar un agujero con una roca, explicó Zeke con voz pasiva. Pieck no pudo evitar estar de acuerdo. Aunque el fundador no había sido usado en más de un siglo, y Marley no tenía toda la información necesaria, por lo que Pieck había leído y oído, sabía que el fundador era capaz de mucho más que simplemente cerrar una puerta. Se decía que tenía control sobre todos los súbditos de Ymir, algo que a Pieck no le gustaba. No le gustaba la idea de que una sola persona tuviera tanto poder en sus manos, con el poder de manipular a todo un grupo de personas sin esfuerzo. ¿Quién entonces? El titán de ataque, Marley lo perdió hace muchos años, es el único titán, además del fundador, que Marley no posee, respondió Zeke de inmediato. Pieck reflexionó profundamente antes de asentir. Comprendió la razón, y tenía sentido. Todos sabían que Marley no tenía el titán de ataque, pero como se le consideraba menos útil que a los demás, a Marley no le importaba mucho. Cuando lo perdieron, intentaron recuperarlo, pero se dieron por vencidos al cabo de un año aproximadamente. A diferencia de los otros titanes, el titán de ataque no poseía ninguna habilidad oculta que lo hiciera poderoso o único de todos los demás. Claro, podía endurecer su piel, pero endurecer la piel era una habilidad que todo titán poseía, incluso el titán carro tenía una resistencia increíble, pero el titán de ataque tampoco tenía eso, todo lo que tenía era la capacidad de convertirse en un titán de 15 metros, y ninguna otra habilidad hasta donde Marley sabía. Quizás, pero ¿por qué Annie y los demás no intervinieron si el titán de ataque cerró la puerta? Los cuatro podrían haberlo derrotado fácilmente. Estoy seguro de que Reiner y Annie habrían bastado, y Bertolt podría haberse dado la vuelta y haber aniquilado a todos los soldados que intentaban proteger al titán amistoso, preguntó Pieck, un poco confundida. Cuanto más pensaba en la situación, menos sentido le parecía. Una de las primeras cosas que hicieron fue ver qué tipo de armas llevaban los soldados.
Por lo que vieron, llevaban extraños dispositivos sujetos a sus caderas, pero Pieck había visto a algunos de ellos llevando lo que parecían espadas. Pieck y Zeke llegaron a la conclusión de inmediato de que su tecnología en los muros era básica, por lo que luchar contra ellos sería fácil. No lo sé. Esto es lo que me confunde. ¿Dónde están nuestros guerreros? ¿Por qué no han intentado recuperar el titán todavía? Se preguntó Zeke en voz alta al ver a un grupo de soldados hablando cerca de una casa en construcción. Zeke y Pieck se acercaron con cuidado para no llamar la atención, y parecía que los soldados no les prestaban mucha atención y hablaban entre ellos sobre el próximo juicio. ¿Dónde crees que lo han escondido los Scouts? Realmente deseo ver su rostro y cortarle la cabeza. Los titanes no son amigos nuestros. Deja de decir tonterías, él salvó a Trost, selló el muro. ¿Y qué? ¿Crees que me importa? Recuerda lo que te digo, ese cadete titán solo trae problemas. ¿Quién sabe de qué es capaz? He oído que le gusta comer carne cruda. Eso es una tontería. Eres una idiota, Adi. Que seas de Wolsina no significa que no te deba importar lo que le pase a Walrose. Si Walrose hubiera caído, Wolsina habría sido el último muro que quedara. Si este niño titán es nuestro aliado, entonces deberíamos estarle agradecidos. El otro soldado se burló. Da igual. ¿Pero qué hay del titán colosal? Tenía muchísimas ganas de ver el cadáver, preguntó Adi, con decepción. Sus palabras hicieron que Pieck soltara un grito ahogado, mientras que Zeke permaneció tan estoico como siempre. El cadáver de Colosal. ¿Cómo es posible? Incluso con la tecnología de Marley, ¿es difícil derribarlo? Mientras los pensamientos de Pieck se arremolinaban con creciente preocupación, una escalofriante sensación de inquietud la invadió, haciendo que gotas de sudor frío le resbalaran por la cara. Parece que Zeke vio lo preocupada que estaba. Reaccionando con rapidez, extendió una mano firme y la posó sobre su hombro, sacándola de sus oscuros pensamientos. «Cállate, Pieck. Aún no sabemos qué pasó», le susurró Zeke con voz autoritaria. Pieck asintió rápidamente. Se preguntó si Bertolt fue capturado o asesinado, y si lo capturaban, aún podrían salvarlo. No hay ningún cadáver a la vista. Estuve allí cuando ocurrió. El cuerpo de un titán se descompone muy rápido después de morir. En cuestión de minutos, apenas quedan huesos. ¿Estabas allí? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Eren Yeager. Derrotó al titán acorazado y al titán colosal él solo. Pieck se contuvo para no jadear de nuevo. En cambio, miró a Zeke, y a pesar de lo que acababan de oír, su rostro apenas mostraba emoción alguna. Parecía como si la información que acababa de recibir apenas le hubiera afectado. «Zeke, ¿por qué su apellido es igual al tuyo?», preguntó Pieck en voz baja, sin rastro de sospecha. «¿Quién sabe? El rey vino aquí con más de 2 millones de eldianos. Es posible que un antepasado mío formara parte de ellos», dijo Zeke encogiéndose de hombros levemente, con el rostro impasible. Pieck intentó interpretar su expresión, pero Zeke siempre disimulaba mejor sus emociones que ella. «Espera, ¿tú estabas allí? Bueno, ¿cuántos titanes había?». Sus palabras hicieron que Pieck y Zeke volvieran la atención a los soldados, especialmente a la chica rubia con gafas que decía haber estado allí. Si te refieres a los feos que se comen a la gente, estaban por todas partes. En cuanto a los que eran personas capaces de convertirse en titanes, eran 5 en total. El colosal, el titán acorazado, un titán que podía caminar a 4 patas e incluso hablar con nosotros, una titán hembra, y Eren Yeager, el que selló el agujero, explicó la chica, pronunciando el nombre de Eren con más respeto que los demás. «Oh, 5. ¿Y qué pasó con todos ellos?». «No lo sé, el comandante Pixis lo mantiene en secreto, pero supongo que aprenderemos más hoy durante el juicio», dijo la chica mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia la ubicación de Zeke y Pieck, pero rápidamente comenzaron a alejarse antes de que los notaran. «¿Cómo es posible? Debe ser el fundador. ¿Cómo pudo derrotar a 4 guerreros él solo?», se preguntó Pieck en voz alta, pensando en Anye, pensando ya en lo peor. Pieck casi podía imaginar a Anye sentada en una silla siendo torturada, lo mismo para Marcel, Bertolt y Reiner. «Hay algo raro en lo que dijo Zeke de repente cuando se detuvieron. Ahora estaban detrás de una casa en ruinas. Pieck se giró para mirar a Zeke, con el rostro confundido. «¿Qué pasa?». Cuando la niña habló del que caminaba a 4 patas, supongo que se refería a Tiburón, pero habló de Tiburón como ella y no como él, señaló Zeke cuidadosamente con una mirada profunda en su rostro. Sus palabras hicieron que Pieck se diera cuenta de que tenía razón. «¿Por qué crees eso?».
O la chica estaba equivocada, o Marcel se ha ido, y su poder está en manos de los demonios, pero aún así. Nuestros guerreros ahora mismo están encarcelados o muertos, concluyó Zeke, sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar una solución. Pieck no pudo evitar pensar en Porco. Si Marcel realmente se había ido, no sabía cómo podrían darle la noticia. Estaría destrozado. Pieck sabía cuánto ansiaba Porco reunirse con su hermano, y enterarse de su partida lo destrozaría. Pieck pensó en Annie. No podía evitar desear que estuviera bien. Recordó la última vez que se vieron. Se abrazaron y Pieck le dijo a Annie que se cuidara. No se lo digas a nadie, pero eres el único a quien considero amigo. Pieck quería que Annie volviera a casa sana y salva y que volviera a sonreír. Rápidamente miró a Zeke, quien seguía sumido en sus pensamientos. ¿Qué hacemos, Zeke?, preguntó Pieck con voz apresurada. Ahora mismo, no sabemos dónde están nuestros guerreros, y el lugar está lleno de soldados, y es posible que los demonios ya tengan en sus manos al titán mandíbula y al titán de ataque. Tenemos dos cambiaformas enemigos. Creo que es hora de que algunos de ellos se vuelvan contra ellos, sugirió Zeke. Pieck comprendió de inmediato a qué se refería y asintió. Yo me encargaré de esto. El comandante Magat y los demás ya deberían estar listos. Pieck, necesito que te cueles dentro, Eren Yeager. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mikasa con entusiasmo, con la voz llena de anticipación, mientras las palabras apenas escapaban de sus labios, mientras el grupo subía apresuradamente al lujoso carruaje. Con un suave empujón, los poderosos corceles se lanzaron hacia adelante, sus cascos golpeando el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo a su paso. Mientras el hábil jinete sujetaba las riendas con destreza, el carruaje avanzó suavemente, transportando a Mikasa, Eren, Levi, Ange y Annie. Vaya. Pudiste esperar hasta que llegáramos al vagón para hacer preguntas. Estoy impresionado, Ackerman. Levi no pudo resistir la tentación de comentarle a Mikasa en tono burlón. En respuesta, la intensa mirada de Mikasa lo atravesó como 1000 puñales de fuego. Sus puños apretados revelaban un deseo inquebrantable de desgarrarlo en pedazos. Mientras tanto, Ange encontró el espectáculo innegablemente divertido. Una risita traviesa se les escapó de los labios mientras disfrutaban del drama que se desarrollaba. Y en medio de esta caótica sinfonía de emociones, Annie, sentada tranquilamente junto a la ventanilla del vagón, con la mirada fija en el paisaje exterior, absorta en sus propios pensamientos. El plan es simple, iremos a juicio, si el juez nos da la razón, tu novio mantendrá la cabeza fría un poco más, si no, Eren, Annie y el feo titán serán ejecutados, y la vida seguirá como siempre, respondió Levi con indiferencia. Ange rió entre dientes mientras Mikasa tenía una mirada asesina en su rostro. Eren colocó su mano sobre la de ella para calmarla. El capitán Levi solo está bromeando, ¿verdad?, preguntó Eren, mirando a Levi, quien murmuró niños en voz baja. Ange decidió intervenir antes de que alguien le rompiera los dientes a alguien. No te preocupes, Eren. El cuerpo de inspección y la guarnición están de tu lado. Nunca permitiremos que te ejecuten, le aseguró Ange con una amplia y extraña sonrisa. Annie no pudo evitar estremecerse. No se sentía cómoda con ella dentro del carruaje. Debemos recordar que Marley podría decidir hacer algo. Han pasado 5 años desde que llegamos aquí. No tengo dudas de que Marley enviará a alguien tarde o temprano, señaló Annie con preocupación, mientras miraba principalmente a Eren. Ahora mismo, necesitamos recuperar el control del rey. Una vez que controlemos nuestro territorio, nos preocuparemos por las amenazas fuera de los muros, dijo Levi con desdén, recordando el plan de Erwin sobre cómo derrocar al rey. Bien, pero ¿quién se sentará en el trono si tenemos éxito? Si seguimos la tradición, Eren debería ser el rey, ya que tiene el titán fundador, señaló Annie. Sus palabras hicieron que Eren pareciera completamente desconcertado antes de mirar a Levi como si esperara que lo confirmara o lo negara. No me mires, mocoso. Soy un soldado, no tu niñera. No soy yo quien decidirá quién debe sentarse en esa estúpida silla, pero si te conviertes en rey, ¿crees que podrías liderar un país?, preguntó Levi, entrecerrando los ojos hacia Eren. ¿Rey? ¿Cómo podré llegar a ser rey?, se preguntó Eren, completamente desprevenido. Le habían enseñado a ser soldado, a seguir órdenes y a luchar, pero no tenía ni idea de cómo dirigir un país. Había demasiadas cosas que saber para dirigir un país. Necesitaría entender economía, política, interpretar a la gente y un sinfín de cosas más. Eren sabía que no tenía ni idea de cómo hacer nada de eso. Antes de que Eren pudiera responder, una sacudida repentina detuvo el carruaje.
La majestuosidad de un suntuoso edificio se alzaba ante ellos, su intrincada arquitectura insinuaba la gravedad del juicio inminente. Un trío de soldados se materializó, formando una barrera protectora ante la puerta del carruaje. Con un movimiento sincronizado, abrieron la puerta, revelando la anticipación grabada en el rostro de Eren al dar el primer paso hacia el suelo sagrado. Detrás de él, Levi y los demás. «Mantén la calma, Eren», aconsejó Levi en voz baja mientras todos entraban al edificio. La sala principal del tribunal militar, con su majestuosidad e imponente presencia, se extendía. Los conservadores se situaban a la derecha, entre las imponentes columnas y los intrincados tapices, una formidable facción de miembros políticos. Eran los firmes defensores de la ley establecida, inquebrantables en su compromiso de cumplir las normas impuestas por la monarquía y la familia real. Entre sus filas se encontraban los miembros de la policía militar, comandados por Niledog. Junto a estos formidables ejecutores, también había algunos comerciantes notables, como Dimoreves. Sin embargo, no solo la destreza política y económica encontraba consuelo entre los muros de la cámara. Pues, escondidos en las sombras de la habitación, se encontraban quienes sentían una profunda reverencia por el muro que los protegía a todos. Eran los adoradores del muro. A su mando estaba el pastor Nick. Su fe en el muro le había granjeado la admiración y el respeto de sus seguidores. A la izquierda estaban los Scouts, con los miembros más destacados presentes. El comandante Erwin, el capitán Levi, los líderes de Escuadrón Ange y Mike, junto con Mikasa Ackerman. También había miembros de la tropa de guarnición, como el comandante Pixis, Rico e Ian. Un exquisito y pequeño podio de cerámica se alzaba en el centro de la sala, rodeado por una elegante barandilla de madera. En lo alto de este podio se alzaba con orgullo un poste de hierro, destinado a servir de ancla solemne donde los acusados, a la espera de sus juicios inminentes, permanecían firmemente atados. Ante este espacio sagrado, un escritorio colosal, que parecía alcanzar el cielo, se extendía con una presencia innegable. 3 sillas majestuosas adornaban el escritorio, reservadas exclusivamente para los estimados jueces de la corte, cuya importancia se palpaba en la atmósfera sagrada de la sala. Estampados sobre el escritorio de los jueces, 4 vívidos emblemas exhibían con orgullo los escudos de la división militar. Cada emblema representaba a las nobles fuerzas que salvaguardaban a la humanidad: la policía militar, la tropa de guarnición, el cuerpo de exploración y las tropas de reclutas. Eren, Annie e Ymir caminaban en el centro, seguidos por 2 soldados de la policía militar. Una vez en el podio, todos los que no los conocían los miraban con miedo. Con un crujido resonante, la puerta contigua al estrado del estimado juez se abrió de par en par, revelando la entrada de una figura distinguida. Al entrar en la sala el hombre mayor, de aura majestuosa, el silencio se apoderó del espacio, antes bullicioso, acallando los murmullos que antes impregnaban el aire. Su cabello y barba con mechas plateadas le otorgaban un aire de sabiduría y autoridad, atrayendo la atención de todos los presentes. Su resplandeciente abrigo lucía una serie de relucientes medallas, cada una testimonio de su ilustre carrera y su inquebrantable dedicación. Estos símbolos de honor y distinción lo designaban inequívocamente como un hombre de la más alta jerarquía, ocupando la cima del ejército humano. Comandante en jefe Darius Zagli. Con un movimiento elegante, el anciano se quitó con elegancia la chaqueta a medida, doblándola con sumo cuidado. La colocó con delicadeza sobre el gran estrado y se acomodó en la silla central. Al posar la mirada en Eren, Annie e Ymir, sus ojos acerados los clavaron, rebosantes de profunda seriedad. Arremangándose las impecables mangas de su camisa blanca, indicó que estaba listo. «Bien, empecemos», dijo el hombre con voz grave antes de hojear los papeles que tenía en la mano. «Se llaman Eren Jaeger, Annie y Leonard e Ymir. Soldados que juraron dar su vida por la humanidad, ¿verdad?» «Sí, señor, este es un caso excepcional. Como no está contemplado en la ley, debemos llevar a cabo un juicio marcial especial. Yo dictaré la sentencia. En este juicio decidiremos si los dejamos con vida o los matamos. ¿Tienen alguna objeción?» «No, señor», dijo Eren con una voz que no mostraba miedo.